Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva semana en este su programa Blanco y Negro por Radio Magis. Agradecer a todas las personas que nos siguen, nos escuchan y también nos ven a diario. Un saludo a mis compañeros panelistas, tenemos temas bastante interesantes, visitas mucho más interesantes programadas para esta semana también. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañero Octavio? Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las ondas de Radio Magis, iniciando una nueva semana con muchas cosas, con muchas decisiones políticas que nos llaman mucho la atención. Estas decisiones en la lucha contra el COVID, también que realmente nos están poniendo contra la pared. Estamos sacando la factura que tenemos arrastrando desde hace más de 14 años y eso realmente es preocupante. Pero bueno, hay que tener las ganas de seguir adelante. Estamos aquí para todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales para poder compartir con ustedes un bonito momento. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en nuestro programa 27. Uy, ¿Qué tal, Marcela? increíble, increíble. Muy contenta por compartir un nuevo día con ustedes y charlar sobre temas actuales que incumben a nuestro país y qué mejor hacerlo con ustedes. Misa, un gusto tenerte otra semana más. La anterior semana Misa ha estado moderando un montón de debates, así que ha estado entretenido por ahí. ¿Qué tal, Misa? ¿Cómo anda? Entretenido. Ay, bien, tranquilo, hermano. Viendo el bajo lineamiento político y la baja educación política que tienen nuestros futuros candidatos a diputados y senadores, que son realmente una lágrima. Pero ¿qué te puedo decir, hermano? Ahorita está el país una lágrima, así que no les podemos ahorita exigir mucho a los chicos, pero bien, aquí de nuevo, una semana más lleno de energía para poder debatir, hablar, charlar, reír con ustedes, amigos. Los extrañé mucho toda esta semana, así que eso es el fin de semana, así que hágale pues, como dice el Adolfo. Bueno, un poco de mención a esto de los debates. Creo que lo que Misa dice es importante, ¿no? Falta mucha más calidad en nuestros futuros gobernantes o, bueno, en los candidatos. Igual podemos ver en el programa junto con Adolfo, ¿no? Nuestro programa ERIS, que vamos sosteniendo igual distintos debates y, bueno, pues aprovechar para invitar a ver los mismos, donde sí, creo que se están tratando temas importantes y además creo que son muy útiles y muy necesarios para nuestra población. Bueno, el día de hoy tenemos, vamos a mirar a un personaje, yo creo que es bastante interesante, y ya me adelanto a decir que vamos a tener distintas opiniones en el programa de hoy, y yo ya arranco diciendo que yo creo que es uno de los grandes incomprendidos en la política del país. Vamos a hablar el día de hoy de Félix Patxi Paco, o lo conocemos porque es gobernador del departamento de La Paz, pero anteriormente fue ministro durante el primer gobierno del presidente Evo Morales. Bueno, a ver un poquito de Félix Patxi. Nació en Colquencha, La Paz, el 21 de febrero de 1967. Sociólogo, docente universitario y político boliviano. Llegó a la gobernación de La Paz por el partido político, Alianza en realidad, ¿no? En ese entonces, Solvó. Ya decía, fue ministro de Educación en el primer gobierno de Evo Morales entre el año 2006 y 2007, cuyo deceso, ¿no?, en el cargo lo vamos a tratar también en el tema de hoy. Félix Patxi es doctor, ¿no?, en pedagogía, es PH, aymara, totalmente aymara, neto aymara, y bueno, pues y que tiene un planteamiento político, yo creo que bien interesante. Y bueno, en suma, Félix Patxi se ha constituido en una figura política bastante reconocida y bastante polémica también. Yo creo que
se hizo más conocido el hecho de que haya candidateado para ser presidente de la República en las justas electorales del año pasado, que es cuando yo creo que el resto del país lo ha conocido. Bueno, entonces nos estamos adentrando a la figura del gobernador de uno de los departamentos más grandes, el segundo en realidad que tenemos en el país, La Paz. ¿Qué resuena para ustedes cuando decimos Félix Pazzi? Adobe. Alcohol. Es masista, exministro masista. Es Adobe, algo que jamás se le va a quitar de aquí. Claro, y creo que sí, o sea, la línea que él maneja no es muy lejos Muy lejana al MAS. Pero algo que se me viene a la mente tras que escucho el nombre de Félix Pazzi, aparte de que es el líder del Movimiento Tercer Sistema, es el recordarlo a hacer adobes una vez que cometió un error, una falta ante el gobierno de Evo Morales, y como parte de la justicia comunitaria, ¿no?, que se estaba ahí haciendo una supuesta propaganda, él hizo 1000 adobes, si no me equivoco, ¿no? Era como una sanción que recibió, y que en el campo estuvo haciendo adobes. Hay una autoridad con todos sus cargos, PhD, lo que ustedes quieran. La cata y todo. Sí, sí. Y ese fue como la carta de disculpa que tuvo con el gobierno de Evo Morales. Entonces, pero ya se rompió la relación después de esa situación. Entonces, eso es lo que se me viene a la mente, ¿no? Félix Pazzi, adobes. Fue porque estaba ebrio y se chocó, ¿no? Algo así. Sí, tuvo un accidente. Un accidente. Automovilístico. Sí, pero él estaba en estado de ebriedad, ¿verdad? Y como ministro o autoridad o parte del gobierno, pues es una forma terrible de desprestigiar de cierta forma al gobierno, ¿verdad? Y lo que hizo, sí. Y lo que hizo el MAS fue poner a más reprenderlo, y prácticamente él se desvinculó por eso, ¿no? O lo echaron o le hicieron a un lado, ¿no? Una reprimenda. Claro, porque ahora las autoridades ebrias son un montón, ¿no? Recordemos últimamente al diputado masista que estuvo desnudo en el aeropuerto de Cochabamba, sí. El alcalde de una población de Sucre. Creo que era también gobernador de Oruro o alcalde de Oruro también. Y la lista sigue. En Sucre, ¿recuerdan en Sucre? En Sucre. Pues, o sea, es como que masista, sinónimo de autoridad, borracho. Tiene que manejar, autooficial. Y el día viernes encontraron a varios asambleístas en un bar. En La Paz. Imagínense, en plena cuarentena, donde se supone que las autoridades deben dar ejemplo, ¿no? A ver, sigamos conociendo a don Félix. Y eso que, a ver, algo que no ha habido en los medios, que no sale. O sea, ojo que no me consta que se haya embriagado, pero creo que es un ejercicio de su libertad como persona a la ex ministra de Salud en el tema del masismo, en el tiempo del masismo, perdón. Yo la vi cuando yo salía a pubs o boliches, la vi un par de veces, unas 2 veces a la ex ministra en boliche. Ahora, estaba bebiendo, ¿no? Pero a mí no me consta de que, se ha agarrado, se ha ido borracho, no me consta. Pero sí, o sea, que está dentro de su ejercicio de libertad, ¿no? Ya otra cosa es agarrarlos en media cuarentena farreando o utilizando bienes del Estado, autos oficiales, eso ya es otra cosa, ¿no? Yo con la figura de Félix Pazzi, y ahora que mencionan el tema de los adobes y todo esto, a ver, Félix Pazzi ha estado de ministro de Educación solamente un año, ¿no? Y a la primera falta, chao. Entonces, a ver, aquí yo tengo tal vez una teoría nada más, elucubraciones ahí fantásticas que alguien tendría que, o algún rato vamos a buscar quién pueda corroborar o desmentir esto. Pero a ver, yo creo que después de los gobiernos, entre comillas, ¿no ves? Los neoliberales, malditos, caras, desgraciados, bueno, entonces se fue elaborando este discurso
de la necesidad de que una persona cuyos orígenes son, que vienen sufriendo durante 500 años, etcétera, entonces llegue al poder, ¿no? Entonces, yo veo, ¿no? Y por eso les digo solamente elucubraciones, ¿no? Que estaba la figura de Evo Morales, ¿no? Que de originario y de 500 años no tiene nada, pero bueno, estaba la imagen de Evo Morales. Y el Había otro que apellido. y el apellido, había otro que es el actual candidato a vicepresidente, David Choquehuanca. Después se veía otro, Santos Ramírez, y había un cuarto, y ahí me atrevo a colocar a Félix Pazzi. Entonces, en las filas del MAS habían proyecciones de 4 personas, tal vez esté descuidado de alguno, pero bueno, eran 4 preclaros, ¿no? Es decir, a 4 a quienes podías notar dentro de este discurso. Entonces, y aquí viene mi fantástica imaginación. Yo creo que cada uno de estos ha ido teniendo sus seguidores en el seno del MAS, ¿no? Y bueno, se ha afianzado Evo Morales y la pregunta es, ¿y después de Evo Morales, quién? Sí. Y sin duda, y si miras los antecedentes, los currículums y los estudios y todo lo que quieras de Félix Pazzi, Santos Ramírez y David Choquehuanca, bueno, Félix Pazzi representa auténticamente a alguien originario, ¿no? Aymara Neto, como les decía, ¿no? Realmente la nació una comunidad, habla la Aymara, tiene las costumbres, su comunidad, etcétera, pero además tiene lo otro, La ¿no? Es producción decir, es una intelectual. persona educada, claro, es una persona educada en universidades, con maestrías, doctorados, ha producido intelectualmente bastante, entonces era como que mejor opción que Evo Morales inclusive, ¿no? Pero bueno, políticamente tal vez el seguidor de Morales. Y ahí va mi fantástica imaginación, porque yo creo que encontraron sombra en Félix Pazzi, ¿no? Porque en ese año como ministro, Félix Pazzi, en los recorridos que hacía, hablaba en Aymara, bueno, se relacionaba con unos, producía, proponía, entonces lo veía bastante técnico. Entonces yo creo que aquí ha habido una movida política, ¿no? Para ir eliminándolos, ¿no? Serruchando el piso a los seguidores de Evo Morales, porque si se iba Evo Morales y venía el seguidor, pero con toda su gente, ¿no? Entonces, bueno, pues así que todos los de abajo han tenido que confabular para hipótesis, ¿no? Para que Félix Otis, Pazzi esté fuera del escenario. Marcelita. entonces, ¿tú crees que Evo Morales o los de su juntucha querían que todo se concentre en Evo Morales para que los demás no paguen su figura? Algo así. Claro. Claro, hay algo que hay que tener bien marcado en el MAS. El MAS tiene 2 líneas. Justamente la otra vez estábamos hablando, que es la línea del MAS político, o sea, como instrumento político para la soberanía de los pueblos, que es parte de su nombre completo, y los del MAS evistas, que son los más cerrados, los más peleadores, las personas Problemáticos, molestosos. Exacto. Dentro de del instrumento se encuentran estos intelectuales, que ahí se puede sumar también a Filemón Escobar, que estaban dentro de la estructura del MAS antiguo. Y esto, ahí entra Félix Pazzi, que era, que por su formación y todo, la idea de llevar a cabo un partido político era muy distinta a la que querían llevar los seguidores de Evo. Y esa fue una de las situaciones para que él o cualquiera de los otros aymaras que tienen esa formación muy avanzada, pues no pueda ocupar el cargo siguiendo al líder Evo Morales. Porque hay que ser sincero, o sea, se le hizo un espectacular marketing a la figura de Evo Morales, porque de líder no tiene nada, él lo mandaba, hagan, hasta él viajaba en avión en las marchas y todo. Pero era una figura que le hicieron un espectacular trabajo. Entonces, perder toda esa situación estuvo amenazada por estas personas que al fin y al cabo ya no están en las filas del MAS. Entonces, ustedes se andan dando cuenta quiénes eran los ideólogos, los politólogos, los que estaban ahí realmente haciendo un verdadero instrumento, ya no existen dentro de las filas del MAS. En educación, por ejemplo, Félix
Pazzi propuso la ley de educación Avelino Signani y Elizardo Pérez, justamente tratando de rescatar la experiencia de la escuela Ayllu, ¿no? Con la experiencia de Warisata, y muy interesante la propuesta, que en realidad al final como que se distorsionó cuando llegaron otros ministros, ¿no? El ministro Aguilar, por ejemplo, el anterior, no tuvo la trascendencia necesaria para ser aplicada en Bolivia, ¿no? Que las ideas, la parte teórica es buena, buenísima, tengo que aceptar. Como que se conjuga la parte de conocimientos científicos y también los conocimientos y saberes ancestrales de Bolivia, pero que no llegó a mayores debido a que la cabeza era justamente Félix Pazzi. Y cuando ya la cabeza se va, pues los demás hacen lo que quieren, ¿no? Y todo quedó en teoría, y ahí están los resultados. Sí, en realidad ese es el gran problema en la administración pública, que en lugar de tener funcionarios técnicos, tenemos funcionarios políticos. Porque si todos nuestros funcionarios fueran realmente técnicos, bueno, pues, ¿no? Entonces la maquinita del Estado funcionaría mejor. Pero como tenemos funcionarios que son más políticos que técnicos, se están ocupando más del chisme, de la campaña, de la reelección, de cualquier cosa, entonces, bueno, pues se descuidan los temas que se pueden tratar de fondo. Y para cerrar mi hipótesis, que podría ser cierta, porque Santos Ramírez igual le hicieron pisar el palito y chao Santos Ramírez también. Entonces, creo que Choquehuanca fue el que se salvó por estar sumiso, no molestar mucho y quedarse calladito. Y le resultó bien, ¿no? Ahora es candidato a vicepresidente, ¿no? O sea, bien. Y sepamos que de los 14 años, una buena década estuvo de canciller, o sea. Sí, o sea, no es el ser ministro de Relaciones Exteriores es el no ministerio. Ahí, ¿no? O sea, pero ahí estaba. Aunque y con sus discursos de las rocas y todo, pero bueno, vamos a dejarlo a como que figuras, ¿no? Solo figuras y listo ahí, nada más. Claro, hay que mantenerlo. Es la parte original, ¿no? Como que la imagen dice mucho. El levismo está agarrando esa partecita, ¿no? De que no se vaya la parte indígena, que se mantenga, o sea, pero eso es visualmente, ¿no? Porque, pues... Porque quienes manejan son otros. Bien, estamos hablando de... Sí, dale, Marcelita, sí. No, decía, y creo que la mayoría de los que desertaron del MAS se desligaron justamente por esto de las diferencias, ¿no? Como que no cuadraban. Hace rato mencionabas a Filemón Escobar, por ejemplo, Adolfo, ¿no? Entonces, como Filemón Escobar dijo todas las verdades, ¿no? Entonces, dijo en una de las entrevistas que le hicieron, una de las charlas, que fue uno de los errores más grandes que él tuvo. Poder ayudar a Evo a sobresalir, a poderlo tomar en cuenta políticamente. Lo dijo. El MAS ha perdido, bueno, más que haya perdido, el MAS se ha deshecho de figuras que eran bastante prominentes. Clave. Filemón Escobar, Alejandro Almaraz, sí. El Rafo Puente. O sea, hay gente de peso intelectual ubicada, pero el MAS no los perdió. Y bueno, yo me animaría a ponerlo también a Félix Pazzi, ¿no? No los perdió. Se deshizo de ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos hablando de el gobernador Félix Pazzi Paco. Volvemos.
viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos hablando superficialmente, bueno, y especialmente el lado político del gobernador de La Paz, Félix Pazzi. Yo decía al inicio del programa que catalogo a Félix Pazzi como un incomprendido en la política. ¿Por qué? Voy a dar 3 temas que me parecen claros y puntuales. Y tiene que ver con el diálogo nacional sobre el pacto fiscal. Cuando se ha iniciado este diálogo nacional sobre el pacto fiscal con todas las gobernaciones, el más entusiasta, ojo, en el régimen de Evo Morales, el más entusiasta de del tan afamado pacto fiscal era Félix Pazzi. Ha sido de los que más ha insistido, más ha hinchado y sin miedo se ha enfrentado a Evo Morales. Y Félix Pazzi, y aquí fundamento por qué creo que es un incomprendido, postuló 3 asuntos esenciales para que se profundice y se lleve adelante un adecuado pacto fiscal. Su primera propuesta era la coparticipación de los aranceles del certificado de crédito fiscal. Estamos hablando de los impuestos que el Servicio de Impuestos Nacionales tiene para sí, ¿no? Entonces, ojo, de eso 0% va a las gobernaciones, ¿no? Todo se queda en el Estado central. Entonces, miren, a mí, digamos, me pareció una propuesta muy buena porque si estás hablando de descentralización, estás hablando de autonomías, estás hablando inclusive ya de federalismo, si quieres, tiene que ser con plata, no es solamente el discurso. Entonces me parece que es una línea muy importante la que trazó Félix Pazzi. Después tenemos su segunda, digamos, gran propuesta, yo la catalogo como gran, era la coparticipación del IEDH, ¿no? Que es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. En este asunto, las gobernaciones, ¿no? Los impuestos recibe, bueno, por lo menos el de La Paz, el 20%, ¿no? El gobierno central se queda con 70%, y las universidades con 10%. Entonces, como verán, el centralismo es brutal. Sí. Estamos hablando inclusive del régimen de Evo Morales, claro, se queda con el 70%, el 20% distribuye en las gobernaciones y el 10% a las universidades. Y la propuesta de Félix Pazzi tampoco era tan descabellada y era de reducirle al gobierno y aumentarle a las gobernaciones al 40%. Me parece muy buena propuesta porque te sigue profundizando la autonomía, ¿no? Y toda la descentralización. Y la tercera, que me parece muy importante, es la coparticipación tributaria. Las gobernaciones reciben 0% también del Estado central. 20% se va a los municipios, 5% a las gobernaciones y, pues obviamente el restante, ¿no? Los 75% se queda en el gobierno central. Grave. Mucho, muy. Entonces, y la propuesta de Pazzi inclusive me parecía muy timorata, pero bueno, propuesta al fin, él proponía que las gobernaciones de recibir el 0% reciban el 10%. ¿Esa su propuesta fue para el pacto fiscal o para cuando estaba postulando para...? No, cuando ya era gobernador, ¿no? Cuando llevaban adelante las reuniones con todos los gobernadores. Entonces tampoco me parecía muy descabellado. Es más, les reitero, me parecía muy tímido, ¿no? Sí, del 0 denos solo el 10, ¿no? El Estado que del 75 baja el 65. Claro. Entonces, mira, otra vez tropezamos con lo mismo. Cuando él estaba de ministro, estaba dentro del ejecutivo del MAS, en el principio de su gobierno de Evo Morales,
te aseguro que no hubiera pensado así. Tuvo que entrar de gobernador para poder ver la realidad La realidad. que se está pisando dentro de las gobernaciones y con qué se juegan los gobernadores, ¿no? Y, o sea, hay muchos gobernadores que agarran y dicen, bueno, si no me dan, no me dan y ya está. Y va pasando el tiempo. Y están ahí ocupando el cargo sin hacer nada o entregando una canchita. Claro, es que a ellos les llega igual, o sea, que haya o no haya, les llega, ellos no se bajan jamás. O sea, ni hemos visto ahora que ellos se bajan los sueldos, ¿no? O sea, a ellos les llega y les va a llegar Claro. siempre. Y ahora está todavía en agenda el tema del pacto fiscal. No sé cómo irá Sí. a afrontarse eso, porque realmente es una piedra que venimos arrastrando ya varios años. Sí, señor. Y es como que Es una prioridad. darle hermano. plata al La centralismo. población ya ha crecido harto. Claro, y podemos ver de que sean azules, sean verdes, no quieren soltar la mamadera. O sea, te dan propuestas de decir, sí, o sea, pensamos en ustedes, en el pueblo, que el dinero va a volver a la gente, bla, 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 y las palabras bonitas de campaña. Pero cuando está en el lugar, se ocupan de otras cosas más que de distribuir el dinero, mismo que se va a acabar, porque ya con las reservas de gas que están al reverendo pedo y las compras de Brasil que han disminuido y están pidiendo menos, y de Argentina que está con muchos problemas, entonces Bolivia va a dejar de vender gas. Uno, porque no hay, y dos, porque ya no quieren comprarle. Entonces, se nos viene un problema bien grande, y eso no va a repercutir en el poder central, sino en las gobernaciones y en las alcaldías que no reciben. Entonces, de no recibir a recibir menos de nada, entonces va a ser un problema muy grande y obviamente van a echar la culpa al gobierno central. O sea, ¿por qué no hay hospitales? No nos han dado. ¿Por qué no hay, por ejemplo, sistema de riego, sistema de agua que faltan en muchos lugares? O sea, yo no puedo creer, después de tantos años de gobierno, de tanta plata botada, hayan lugares todavía que no haya ni agua ni luz. O sea, son Aquí en situaciones... Cochabamba, toda la zona sur. El cono sur, ¿no? Son lugares realmente secos, o sea, y no están conectados a la red principal de agua y de luz. En el Beni, creo que después de hacer tanta marcha y todo, recién conectaron a la red central de Ende, que se mantenía, por ejemplo, Trinidad con motor. Estamos hablando de qué siglo, o sea, realmente se han tirado la plata, pero descabelladamente, y aún después de que entran estos, esperemos que sea otro el que entre al gobierno, no podemos hablar nada de los transitorios, ni de los ¿cómo se llama? De los ahí, pero creo que los que vienen, tienen que pensar realmente en la gente y distribuir, porque si no, la factura no va a ser de 14 años, la factura va a ser de 19, luego va a ser de 24, y luego va a ser de 29 años, que se nos vienen a la espalda, y las generaciones posteriores van a ser los que van a fregar. Entonces, imagínate que se nos venga otra pandemia, otra enfermedad, porque saben que empieza con una. Recién nomás estaba escuchando que en Argentina están comenzando a pelear con una peste de langostas, que se está viniendo de Paraguay, y han destruido más de 35 millones de hectáreas. Y eso se viene a Bolivia sí o sí. Ahora imagínense, pandemia, dengue, se viene con la peste de las langostas más, sobre la sequía que hubo y que la producción de soya y caña es bajísima ahorita. O sea, eso más, ya estuvo, o sea, vamos. Entonces, las situaciones son las políticas que se deben implementar, y esto del pacto fiscal me parece interesante, y ojalá que se pueda aplicar y de una vez aprobar. Yo creo que va a ser en el nuevo gobierno, debería ser en el nuevo gobierno, no ahorita. O sea, ya la señora se ha agarrado todo lo que se tiene que agarrar, y no me sorprendería también que venga la salvadora del país, a querer ser la salvadora del país y diga, no, vamos a debatir el pacto fiscal. O sea, y volvemos al mismo tema de lo que hablábamos desde hace muchos programas. Aquí la señora tenía una cosa que tenía que hacer, y es llamar a elecciones. Y bueno. Ahora, Adolfo toca un tema que me parece bien importante y bien delicado, y coincido con él. Claro, Patxi hace estas propuestas desde su condición de gobernador, pero cuando era ministro, ¿no? La pregunta, ¿hubiese planteado lo mismo? Muy probablemente que no.
Y este es No, un claro. mal en todos los gobernantes, es decir, no entienden la problemática general de todo el Estado porque se encasillan solamente en su puesto o en el cargo que están ocupando por mandato popular. Entonces, indirectamente estamos apoyando a que la gente o nuestros políticos vivan toda su vida del Estado, porque estamos diciendo que, bueno, si queremos que un presidente realmente entienda el país, entonces que empiece siendo concejal, luego que sea alcalde, luego que sea asambleísta departamental, luego que sea gobernador, luego, si quieren, bueno, diputado, luego senador, y luego recién puede ser presidente de la República, imagínense. O Después de sea, estamos 35 hablando de años una persona que va de caer del Estado. 35 años a costillas del Estado. Y aquí viene pues la gran aberración. O sea, no podremos tener un político que nunca haya estado metido ni de alcalde ni gobernador y que vaya directo para presidente pero Y que tenga sepa toda esta mirada administrar. integral. O no podemos tener un político que solamente vaya para estar 5 años de alcalde y nada más, pero que en esos 5 años de alcalde tenga esta mirada integral. Pero no, estamos alentando a esto, ¿no? Estamos alentando a que los políticos tengan que vivir, porque señores, es cierto, la gente lo dice, no tiene experiencia. Ujú. Y así dice la gente, no tiene experiencia, no tiene experiencia. ¿Cómo podría tener experiencia viviendo a la manga del Estado? Entonces, claro, yo por eso al inicio decía, Por ¿no? eso les Félix dicen Pazzi me maleantes, parece claro, mira, por ejemplo, Félix Pazzi, por eso les decía, me parece un incomprendido de la política, porque tiene planteamientos claros, cumple, digamos, con los estándares que uno reclama. ¿Por qué no producimos en Bolivia? Bueno, él ha inventado esto del movimiento Tercer Sistema. Súper, excelente, ha producido, made in Bolivia, ya está, ¿no? Pero se le pega esto del poder, ¿no? Porque él como gobernador podía terminar lo de la gobernación mostrando cómo funciona el movimiento Tercer Sistema, porque él a la cabeza tiene la opción de mostrar cómo funciona el movimiento Tercer Sistema, pero bueno, se pasó también los 5 años quejándose de la plata y diciendo no se puede, no se puede, no se puede, pero Muchos se le quejaron que falló. eran un pequeño dictadorcillo en la gobernación, ¿no? O sea, ha habido mucha gente en La Paz que se quejaba de las decisiones que tomaba, de la misma, el mismo camino, digamos, que utilizaba el MAS de yo soy el jefe y me preguntan a mí, yo tomo las decisiones, yo digo sí o digo no bajo mis decisiones y bajo mi firma y bajo yo, mi persona, mi personalidad, yo. Y ahí creo que es el daño más grande que hizo a cualquier ideología que quería plantear o lo que diga ahora, carece de cualquier entendimiento o de Y se lógica. equivocó también ahí sobre algo que venimos repitiendo en todos los políticos, ¿no? Postularse para la presidencia de la República, ¿no? O sea, ya soy gobernador, ahora me toca ser presidente. Uh-huh. Entonces, Claro, pero esto es la herencia gobernador marxista. y ya está, ¿no? O sea, tendría que haber terminado su época de gobernador y ya está listo, que se vaya a su casa o a su comunidad, donde quiera, ¿no? Y habrá mostrado lo que era el tercer sistema, ¿no? Es más, hasta lo Y como podemos recordar líder, como el hombre que luchó por el pacto fiscal y porque ya, podría, pero bueno, lo vemos y sigue y sigue y sigue. Mire, me estaba olvidando otra cosa. Cuando estábamos en cuarentena rígida, él fue el que propuso la cuarentena Dinámica, la dinámica. Y le dieron con todo a Patsy, ¿no? Inconsciente, desgraciado, maldito, todo. Y luego el gobierno decide hacer, bueno, vamos a hacer una cuarentena. Bueno. claro. Yo siempre tengo una Cosas, pregunta y es justamente tenemos aquí una educadora y eso sí me parece impresionante. Ya, es el tema de que en Bolivia nos encanta copiar todo, ¿no? Hasta nuestra constitución política del Estado es una copia. Sí, sí. Y yo me pregunto, ¿por qué en la ley educativa que ha tenido diferentes reformas, el gobierno que entra le tira para su cambio, ¿no? Porque tenía una reforma educativa, todo. ¿Por qué no se hace un buen estudio, una buena aplicación y se copia? Yo creo que si nos gusta copiar, copiemos, digamos, estructuras o normas educativas de países donde realmente funciona, ¿no? Donde realmente hay resultados, donde hay un gran porcentaje de los muchachos que salen bachilleres
pero que realmente son útiles para la sociedad, o sea, no salir simplemente por salir y llenar las filas de los ninis. Entonces yo creo que, ¿cuál sería, digamos, la visión de ver a esos países nórdicos que tienen una educación pero impresionante? Japón también tiene una educación que es realmente admirable. Entonces, no habría la posibilidad de que se siente un grupo calificado, ¿no? Ese grupo que realmente sea íntegro de profesores, educadores, licenciados en educación, psicólogos, sociólogos, ¿no? que tienen que sentarse en una mesa y decir, bueno, señores, vamos a hacer una reforma educativa porque este es nuestro norte. A esto queremos apuntar. ¿Qué dice vos, Marcelita? El actual gobierno dijo algo muy interesante, que durante este tiempo se ha politizado la educación, y ustedes saben que la educación es una gran herramienta para poder adoctrinar, ¿no? Y como cada gobierno que ingresa al poder, ¿no? Cada político que ingresa al poder tiene en sí una ideología. Y qué mejor utilizar la educación para insertar esta ideología en las mentes o en los futuros ciudadanos, ¿verdad? Entonces, el ministro decía, durante este tiempo, en vez de enseñar la parte pedagógica, cómo enseñar, hacer todo lo posible para que los estudiantes aprendan y desarrollen capacidades creativas, razonamiento verbal, lógico, matemático, pensamiento crítico y todo eso, se ha encargado de llevar la ideología marxista. Eso dijo el actual ministro de Educación. Y es cierto, ¿no? Porque la educación tiene bases políticas, tiene bases filosóficas. Entonces, cada gobierno va a tratar de implementar o implantar la ideología que corresponde a su partido político, ¿no? Entonces, no hay hasta el momento, hace tiempo con la 1565, ¿no? Con Goni, Gonzalo Sánchez de Lozada, se implementó la ley 1565, ¿no? El famoso constructivismo, y satanizaron el constructivismo señalando que era un modelo que trataba de que las personas sean individualistas, que pretenden crear, en vez de crear seres humanos, crean seres para el capitalismo, ¿no? Entonces, varias cosas, todo está relacionado con política, Adolfo. Porque entonces, justamente algo que me llamaba la atención, y fue el año pasado o hace 2 años, donde el grueso de los bachilleres no ingresaron a la universidad y tuvieron que bajar la curva porque la formación, estamos hablando de 12 años y eso ya es resultado de gobierno y demás, o sea, ya son niños bachilleres del exacto. Entonces, yo digo, si hay que bajar la curva, inclusive en la educación boliviana que es baja, o sea, van afuera estos changos y lloran. Entonces yo digo, el resultado es que desde kinder está, realmente esto es un adoctrinamiento sin ningún fundamento, no hay una educación real, ¿no? Y hay un salvando fundamento, algunos profesores. Hay un fundamento, solo que no es muy bien comprendido y como que no hay un engranaje. No hay un engranaje entre lo que se pretendía hacer, ¿no? Los conocimientos científicos, tecnológicos, con los saberes ancestrales. Entonces, como que no surtió efecto, y eso en la brecha existente entre escuela y verdad, ¿no? Hay una brecha gigante. Si ustedes, tú eres docente universitario, tú sabes que en la universidad manejan el constructivismo, ¿verdad? La educación basada en competencias, pero en las escuelas y actualmente
se lleva esto de los conocimientos holísticos, ¿no? Holísticos, integral, por objetivos holísticos. Entonces, es otra forma, otra concepción que no se ha entendido en su cabalidad, se ha distorsionado, no hay una base, sí hay base científica, puede ser, hay, porque también maneja algunas teorías de educadores, ¿no? Que hicieron mucha carrera, extranjeros, ¿no? La educación social, por ejemplo, constructivista social de Vygotsky, el conocimiento constructivista social, fíjense, ¿no? Como que descartaron a los teóricos que hablaban sobre el individualismo o la individualidad más que individualismo, ¿no? El pensar en el ser humano o en el sujeto como creador de su propio conocimiento, ¿no? Entonces hay varias cosas que se planteó en esta ley, pero que no han sido comprendidas en su totalidad, y la mayoría de los no fanáticos, como que 500 años, la escuela de Satan, ¿no? Y fanáticos, tanto así que quisieron descartar todo lo bueno de la anterior ley, ¿no? Lo desecharon, y como siempre, ¿no? Como que si alguien no piensa como yo, entonces lo descarto y no rescato lo bueno que podría dejarme o con lo cual podría trabajar. Creo que Marcela acaba de tocar el punto clave para la educación. Tal vez si Félix Batzi por ahí logra escucharnos para que agregue a sus estudios de investigación. Mientras no exista un gobierno de consenso, o con la palabra, un gobierno de consenso, que significa un gobierno que negocie con todas las fuerzas políticas del país, mientras no existe ese gobierno, no se va a poder delimitar una visión de país. Y mientras no se tenga una visión de país, de Estado, entonces no se va a poder definir una educación como las que Adolfo nos planteaba, ¿no? Es decir, yo creo que cuando tengamos claro qué queremos como país, ahí vamos a saber realmente qué es o cómo vamos a llevar adelante la educación y nuestros nacionales lleven a este país hacia ese norte. Mientras eso no suceda, entonces olvidémonos, porque además basta mirar nada más cómo son las elecciones, ¿no es cierto? Escuchen a todos los candidatos, que todos quieren sacar 4 senadores de departamento, todos quieren decir, todos, ¿no? Vamos a sacar los 4, no, vamos a sacar los 4. ¿Por qué? ¿Por qué no a cada partido le dan un senador y listo? ¿Se imaginan de riquísimo que sea ese Congreso variadito, mix, que se escuche a la mayoría, a la minoría, a los tercer sistemas, a los nacionalistas, a los socialistas, a los todos, porque somos parte del mismo conglomerado? Pero no, nuestro pensamiento, y tal vez aquí podemos volver a lo que decía Misa, ¿no? Uno de los errores de Félix Batzi fue querer el poder total. Entonces, nuestro pensamiento es ese, ¿no? Estos caudillistas, y que todos pensemos igual. Entonces, así no, difícilmente llegaríamos a algo. Así es, así muchacho. Bueno, hagamos nuestra última pausa y volvemos con nuestros blancos y negros.
Bueno, queridos compañeros y bueno, toda la gente que nos está viendo. Vámonos con los blancos y negros, salvo que creo que a Misa le había dejado sin la palabra. Misa, No, ¿quieres siga nomás, blanco ¿Vamos? y negro, no hay ningún problema. Perfecto. Todo lo que mi estimada Marcela y mi estimado Adolfo dijeron, comparto todo con ellos, yo no tengo nada más que agregar. Bien. Perfecto, Misa. Hemos llegado a un No, está- consenso. Aprendan, políticos. Así debería ser, ¿no? Así debería ser. Sí, No luego comparto, charlo muy bien con él, le digo, mira amigo, no me parece esta situación y qué tal si negociamos. Pero eso que parece muy básico para nosotros, parece que es increíblemente difícil, es una tesis para los políticos. pero te das cuenta que al final sí has dado tu comentario antes de los blancos y negros. Sí, me parece. Bien. Bueno, pues, Vamos. Misa, ya que estás, ¿qué tal Misa? Félix Pazzi, educación, A descentralización. ver, a Félix Pazzi lo respeto mucho por su trayectoria profesional. Es una persona que realmente... Nosotros nos quejamos mucho como bolivianos de que no se admira, no se trabaja, no se ve a personas que realmente han salido de la nada y pueden hacer una carrera, pueden estudiar una maestría, pueden terminar un doctorado. Y como creo que tú me dijiste, Otis o Adolfo, que fueron a una de sus charlas de Patsy y lo vieron como una persona muy centrada, que sabía lo que decía. Y a mí me parece que también profesionalmente, en su área, lo veo una persona muy centrada. Políticamente me parece desastroso. Me parece una persona que agarró la mala maña del MAS de yo soy el caudillo, yo soy el jefe, mírenme a mí, porque sin mí nadie es nada, y lo copió para la gobernación de La Paz, y no me parece que... va a ser un gobernador más en La Paz. No hizo nada, no cambió nada, no mejoró nada. Así que por esa parte tiene mi negro, el gobernador Pazzi, y también mi blanquito desde lo profesional, que es muy respetable lo que logró. Gracias, Misa. Marcelita, blancos, negros. Misa decía algo interesante, cómo hace la división de una persona, ¿no? Desde el punto de vista político, negro, y desde su formación profesional, blanco. Entonces, coincido contigo, Misa, muy interesante tu apreciación. Y algo interesante es ver a Patsy como político, ¿no? Actualmente, y sobre todo en esta época de pandemia, me llamó mucho la atención cuando destituyó al ¿cómo es el señor Saonero, ¿no? del CEDES, y de manera muy prepotente. Entonces creo que eso denota su forma de ser. Entonces yo le doy un negro eh, como político, ¿no? Como persona creo que lo respeto en la parte profesional, sí, muy respetable, pero por su pasado político, otro negro, ¿no? Un ministro que haya tratado de huir de la policía cuando estaba ebrio. Creo que aunque hagas 2000 ladrillos, eso ya no va, ¿no? Dos veces. Adobes, perdón. Adobes. ¿Ves? Fíjense la diferencia entre adobes y ladrillos. Adolfo. No, yo le doy un negro. Aquí estamos viendo al Patsy político, así que negro. Negro, ¿por qué? Porque yo creo que tuvo en sus manos la posibilidad de poder encaminar estos 14 años perdidos en el tema de educación. Creo que es reprochable porque tenían en su mano la posibilidad de hacer algo mejor. Y eso, como decíamos, o sea, mientras el país no tenga un norte, no tenga una misión, una visión, como se dirige una empresa, esto va a seguir siendo parches. O sea, están ahorita con Laberino Signani, va a venir otro partido, le va a cambiar, no sé, a Esther Ulloa, lo que sea,
la ley de educación y van a cambiar la situación. Si sube uno que es extremista religioso, va a volver a ponerle el religioso, extremista político, filosófico, marxista, otra vez. Ya. Dejémonos de burreras, pensemos en país. País, pues vamos nuevamente, visión país, propuestas y un norte. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo, para fundamentar mi negro, lanzo la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos darnos cuenta si somos técnicos o somos políticos? O si somos técnicos con fines políticos, o si somos políticos y con fines técnicos, ¿no? Dios, Entonces, es veo eso, aquí una veo un mezcolanza. juego veo un juego interesante esto en la vida de Félix Pazzi. Yo le doy un negro porque creo que Félix Pazzi ha tenido la oportunidad de, siendo él como es, ha tenido la oportunidad de 5 años en La Paz de demostrar que toda esa su trayectoria, por supuesto que fantástica y excepcional, y especialmente lo ideológico, el modo de hacer las cosas, el modo de proceder, ha tenido la oportunidad de demostrarlo. Y creo que no lo hizo. Y le ha faltado lo político, o mejor dicho, perdón, le ha fallado lo político, porque político es también saber hacer y saber decir las cosas. Y Félix Pazzi, hemos visto, ha tenido muy grandes ideas, muy buenas propuestas, postulados, excelente, pero no ha sabido encaminar, ni siquiera ha sabido decir las cosas. Entonces, eso le juega una factura totalmente negativa en el campo político y no ha sido, y como decían, ¿no? Al final va a ser un gobernador más en la larga lista que tenemos en La Paz. Así que bueno, pues el negro va para Félix Pazzi por no saber realmente aprovechar la oportunidad en las circunstancias en las que le haya tocado estar. Bueno, queridos compañeros, un muy buen inicio de semana. El día de mañana tenemos invitada. Vamos a romper esta tendencia de género masculina en nuestro programa, y se nos viene nuestra primera invitada, que la vamos a recibir con mucho gusto, y mañana se enterarán quién es. Ay, no, dinos. No, pues, que se queden con las ganas, que se queden con las ganas. Hasta mañana, amigos. Chao, nos chao. vemos.